El sonido de las ruedas de la silla girando sobre el mármol italiano del piso resonaba en la mansión vacía mientras Marcus Whitmore observaba a través de la ventana del segundo piso cómo su chofer traía a la nueva enfermera, la quinta en 3 meses, sin saber que esta mujer de aspecto ordinario, con su uniforme barato y su bolso gastado, estaba a punto de destruir completamente el elaborado engaño que había mantenido durante 5 años enteros. Marcus había perfeccionado el arte de fingir parálisis hasta el último detalle. La forma en que dejaba caer su cabeza ligeramente hacia un lado cuando estaba cansado, cómo sus manos descansaban inmóviles sobre los reposabrazos de la silla de ruedas de $50,000, la manera en que sus ojos seguían el movimiento, pero su cuerpo permanecía perfectamente quieto, como si los nervios que conectaban su cerebro con sus músculos estuvieran completamente cortados. Había comenzado este fraude 5 años atrás, después de que el accidente automovilístico que mató a su esposa Jennifer lo dejara con lesiones menores que sanaron en semanas, pero le dieron la idea perfecta para probar la lealtad de las personas en su vida, especialmente su familia, que esperaba ansiosamente heredar su fortuna de $300 millones, construida a través de inversiones inmobiliarias y tecnológicas. Los médicos habían dicho que tenía suerte de estar vivo, que otro centímetro y el impacto habría destrozado su columna vertebral irreparablemente, y Marcus había tomado esa declaración y la había convertido en su realidad oficial, pagando a un neurólogo sin escrúpulos $100,000 por año para mantener la farsa médica intacta y convencer a todos los demás doctores de que Marcus Whitmore, a sus 42 años, estaba completamente paralizado de la cintura para abajo, sin ninguna esperanza de recuperación. La nueva enfermera, según el archivo que su abogado le había dado, se llamaba Elena Ruiz, 34 años, divorciada, sin hijos, trabajando turnos dobles en 3 hospitales diferentes antes de aceptar este trabajo de tiempo completo que pagaba 4 veces lo que ganaba matándose en salas de emergencia sobrepobladas. Marcus la observó salir del auto, notando cómo llevaba una sola maleta pequeña, a pesar de que el contrato especificaba que viviría en la propiedad de lunes a viernes, cómo sus zapatos de enfermera estaban tan gastados que podía ver donde el cuero se había reparado múltiples veces, cómo su rostro tenía esa expresión de cansancio permanente que viene de años trabajando hasta el agotamiento, solo para mantenerse a flote financieramente. Perfecto, pensó Marcus, otra persona desesperada por dinero que haría cualquier cosa por mantener este trabajo bien pagado, que cerraría los ojos ante cualquier inconsistencia, que nunca cuestionaría nada mientras los cheques siguieran llegando. Había aprendido en 5 años que las personas más pobres eran paradójicamente las más fáciles de controlar porque tenían más que perder, mientras que las enfermeras ricas o seguras económicamente que había contratado al principio hacían demasiadas preguntas, notaban demasiadas cosas, se preocupaban demasiado por la ética profesional en lugar de simplemente hacer su trabajo y cobrar. Marcus se posicionó cuidadosamente en su silla junto a la ventana del estudio, dejando que su cuerpo se hundiera en la postura de resignación derrotada que había perfeccionado, su rostro adoptando la expresión de vaga tristeza, mezclada con aburrimiento, que un hombre verdaderamente paralizado podría tener después de 5 años, atrapado en su propio cuerpo. La puerta del estudio se abrió y su asistente personal, Margaret, una mujer eficiente de 50 años que había trabajado para él durante 15 años y que estaba completamente convencida de su parálisis, entró con Elena siguiéndola nerviosamente. «Señor Whitmore, esta es Elena Ruiz, su nueva enfermera. Elena, este es el señor Marcus Whitmore». Marcus dejó que sus ojos se movieran lentamente hacia Elena, practicando el retraso de medio segundo que un paciente verdaderamente paralizado tendría mientras su cerebro procesaba comandos que su cuerpo ya no podía ejecutar rápidamente. Elena se acercó, y Marcus notó algo en sus ojos que no había visto en las otras enfermeras, no lástima o incomodidad, sino una especie de evaluación profesional tranquila, como si estuviera catalogando mentalmente su condición sin juicio emocional.
Buenos días, señor Whitmore, dijo, ella con voz suave pero clara. Soy Elena. Voy a estar cuidándolo durante los próximos meses. Entiendo que ha tenido algunas dificultades con enfermeras anteriores, así que quiero que sepa desde el principio que mi objetivo es hacer su vida tan cómoda como sea posible mientras mantenemos su salud y dignidad. Marcus dejó que su boca se abriera ligeramente, luego cerró, simulando el esfuerzo de hablar que había observado en videos de pacientes realmente paralizados. Bienvenida, logró decir. Finalmente, su voz ronca como si no la usara mucho. Espero que dure más que las otras. Elena no sonrió ante el comentario, simplemente asintió. Haré mi mejor esfuerzo, señor. Margaret le mostró a Elena el horario, explicándole las medicinas que Marcus supuestamente tomaba para el dolor crónico, el manejo muscular, la circulación, todas píldoras que Marcus había reemplazado hábilmente con placebos idénticos que guardaba en su habitación secreta. Le explicó la rutina de fisioterapia que Marcus fingía tolerar 2 veces por semana, las comidas especiales que requería, las restricciones de visitantes que Marcus había implementado para mantener su farsa aislada de demasiados ojos curiosos. Cuando Margaret finalmente los dejó solos, Elena caminó lentamente alrededor de la silla de Marcus, y él sintió algo incómodo en su escrutinio, algo diferente de las otras enfermeras que habían sido o demasiado tímidas o demasiado prepotentes. Señor Whitmore, dijo ella finalmente, voy a ser honesta con usted porque creo que merece honestidad. He leído su archivo médico, he hablado con sus médicos anteriores y hay algunas inconsistencias que me gustaría discutir. Marcus sintió una chispa de alarma, pero mantuvo su rostro cuidadosamente neutral. ¿Qué tipo de inconsistencias? Su tono muscular, dijo Elena señalando sus piernas. Para alguien que ha estado completamente inmóvil durante 5 años, sus músculos muestran mucho menos atrofia de lo que debería haber. Incluso con fisioterapia regular, un paciente verdaderamente paralizado perdería significativamente más masa muscular. Marcus había esperado esta observación eventualmente, por eso había pagado a 3 fisioterapeutas diferentes durante estos años para trabajar sus músculos mientras él dormía realmente, usando su habitación secreta en la mansión donde podía caminar, correr en una caminadora silenciosa, mantener su cuerpo en forma mientras todos pensaban que estaba descansando. Tengo buenos genes, dijo él simplemente, y terapia muy cara. Elena lo miró durante un largo momento. Hay algo más. Sus ojos. Cuando mira a las personas, hay un cálculo ahí, una evaluación que no veo en pacientes que han aceptado su condición. Usted no se ha rendido, señor Whitmore. La pregunta es, ¿de qué no se ha rendido? Marcus sintió su corazón acelerarse, pero mantuvo su respiración constante, otro truco que había aprendido. Quizás solo soy un hombre terco que se niega a aceptar su destino. O, dijo Elena inclinándose ligeramente, quizás es un hombre que está probando algo, esperando algo, fingiendo algo. Marcus la miró fijamente, tratando de decidir si esta mujer era una amenaza o simplemente demasiado perceptiva para su propio bien. Esas son acusaciones serias, enfermera Ruiz. Ella se enderezó. No son acusaciones, señor Whitmore. Son observaciones. Y quiero que sepa que sin importar qué esté sucediendo realmente aquí, mi trabajo es cuidarlo, no juzgarlo. Pero también quiero que sepa que no soy tonta. He sido enfermera durante 12 años. He visto a cientos de pacientes en todo tipo de condiciones. Y algo aquí no cuadra completamente. Marcus decidió en ese momento que Elena Ruiz era peligrosa, no porque fuera cruel o codiciosa como esperaba, sino porque era genuinamente inteligente y observadora, de maneras que ninguna de las enfermeras anteriores había sido. Tendría que ser más cuidadoso con ella, más vigilante, o pensó con una punzada de algo que podría haber sido curiosidad o tal vez soledad. Quizás era hora de ver qué pasaría si alguien finalmente viera a través de su engaño. Haremos un trato, enfermera Ruiz, dijo él finalmente. Usted hace su trabajo, yo finjo apreciar sus cuidados, y ambos evitamos hacer preguntas incómodas sobre inconsistencias que podrían o no existir. Elena lo estudió, luego asintió lentamente.
Trato, por ahora. Aquella primera noche después de que Elena comenzara, Marcus yació despierto en su cama, escuchando los sonidos de ella moviéndose por la habitación de huéspedes que le habían asignado, 2 puertas más abajo del pasillo de su propio dormitorio principal. Normalmente a esta hora, alrededor de la medianoche, cuando sabía que todos en la casa estaban dormidos, Marcus se levantaba de su cama, caminaba a través de la puerta oculta detrás de su armario hacia su gimnasio secreto y pasaba 2 horas ejercitándose intensamente para mantener su cuerpo en la condición que había tenido antes del accidente. Pero esta noche dudó. Algo en la manera en que Elena lo había observado lo hacía cauteloso de sus rutinas habituales. En cambio, permaneció en la cama, su mente repasando la conversación que habían tenido, analizando cada palabra, cada mirada, tratando de determinar exactamente cuánto había deducido ella y cuánto era simplemente sospecha. A las 2 de la mañana, cuando finalmente decidió arriesgarse a levantarse, Marcus se deslizó silenciosamente de su cama y caminó descalzo hacia su armario. Estaba a mitad de camino cuando escuchó un sonido que lo congeló, pasos suaves en el pasillo, moviéndose lentamente como si alguien estuviera caminando con cuidado de no hacer ruido. Durante un momento de pánico puro, Marcus consideró tirarse al suelo y fingir que había caído de la cama, pero entonces los pasos pasaron su puerta sin detenerse, continuando hacia las escaleras. Marcus esperó 5 minutos completos antes de moverse hacia su puerta y abrirla apenas lo suficiente para mirar al pasillo. Elena estaba descendiendo las escaleras, completamente vestida a pesar de la hora, llevando algo en sus manos que él no podía identificar en la oscuridad. Marcus se quedó observando, mientras ella desaparecía en la planta baja, su mente llenándose de preguntas. ¿Qué estaba haciendo despierta a esta hora? ¿A dónde iba? ¿Estaba investigando la casa buscando evidencia de su fraude? ¿O tenía sus propias razones para deambular de noche? Sin pensarlo completamente, Marcus se deslizó hacia el pasillo y siguió el camino de Elena, moviéndose con el sigilo que había perfeccionado durante 5 años de caminar secretamente por su propia casa. La encontró en la cocina, sentada en la mesa con una taza de té, llorando silenciosamente con su rostro entre sus manos. Marcus se detuvo en el umbral de la puerta, sintiéndose repentinamente como un intruso, no en su propia casa, sino en el momento privado de dolor de otra persona. Debería haberse retirado, vuelto a su habitación, fingido que nunca había visto esto, pero algo en la manera en que sus hombros se sacudían, con sollozos reprimidos, lo mantuvo ahí, observando a esta mujer que horas antes lo había confrontado con observaciones incómodamente precisas, pero que ahora parecía tan rota como cualquier paciente que alguna vez había atendido. «Elena», dijo él suavemente, y la vio saltar violentamente, sus manos yendo a su rostro para limpiarse las lágrimas mientras se giraba hacia él. Sus ojos se ensancharon cuando lo vio parado ahí, caminando, completamente capaz, y Marcus vio el momento exacto en que la realización la golpeó, la comprensión de que todas sus sospechas habían sido correctas. «Así que es verdad», dijo ella, su voz todavía ronca por las lágrimas, «puede caminar». Marcus se quedó ahí paralizado, no físicamente, sino emocionalmente, atrapado entre el instinto de negar, de inventar alguna excusa elaborada, o de finalmente, después de 5 años, decirle la verdad a alguien. «Puedo», admitió él finalmente, caminando lentamente hacia la mesa y sentándose frente a ella. «He podido caminar todo este tiempo». Elena lo miró con una expresión que Marcus no podía leer completamente. No era ira exactamente, ni disgusto, sino algo más complejo que incluía elementos de ambos mezclados con lo que podría haber sido comprensión. «¿Por qué?», preguntó ella simplemente. Marcus se recostó en su silla, súbitamente exhausto del peso de llevar este secreto solo durante tanto tiempo. «Cuando Jennifer murió en el accidente, yo estaba conduciendo. Habíamos tenido una pelea sobre dinero, sobre cómo mi familia constantemente pedía préstamos que nunca devolvían, sobre cómo mis hermanos me trataban como un cajero automático en lugar de un hermano. Yo estaba distraído, enojado, conduciendo demasiado rápido.
Un camión se cruzó en nuestro carril y él se detuvo, recordando el horrible sonido del metal retorciéndose, los gritos de Jennifer que se detuvieron demasiado pronto. Cuando desperté en el hospital, estaba solo. Ya se había ido. Y mi familia, lo primero que preguntaron no fue cómo estaba, sino ¿cuándo podrían acceder a mi testamento? ¿Cuánto heredarían? Si todavía podría administrar mis negocios. Elena escuchó en silencio, su rostro suavizándose ligeramente. Los doctores dijeron que tuve suerte, que estuve cerca de quedar paralizado, y algo en mí simplemente se quebró. Decidí en ese momento que quería ver quién realmente me amaba versus quién solo amaba mi dinero. Así que pagué a un médico para que mintiera, convencí a todos de que estaba paralizado y esperé para ver qué pasaría. Marcus la miró directamente. ¿Quieres saber qué descubrí? Mis dos hermanos pelearon sobre mi testamento antes de que saliera del hospital. Mi madre contrató un abogado para tratar de declararme incompetente y tomar control de mis finanzas. Mis llamados amigos dejaron de visitarme después del primer mes porque un hombre en silla de ruedas no era divertido para salir a bares y clubes. En 5 años, exactamente 3 personas me han visitado más de 2 veces, mi asistente Margaret porque le pago, mi abogado porque le pago y mi fisioterapeuta porque le pago. El silencio en la cocina era denso, cargado con el peso de la confesión de Marcus. Elena finalmente habló, su voz suave pero firme. Así que ha desperdiciado 5 años de su vida probando algo que probablemente ya sabía, que las personas pueden ser egoístas y codiciosas. Marcus sintió una punzada de irritación. Necesitaba saber con certeza, necesitaba ver. ¿Para qué?, preguntó ella, para confirmar su cinismo, para tener una excusa para aislarse del mundo, para castigarse a sí mismo por la muerte de su esposa, fingiendo estar tan muerto como ella. Marcus se tensó. Usted no sabe nada sobre mí. Elena se inclinó hacia adelante. Sé que es un hombre que ha estado tan atrapado en su dolor y culpa, que ha desperdiciado 5 años, que podría haber usado para vivir realmente, para honrar la memoria de su esposa, haciendo algo significativo, en lugar de jugar este juego patético de detective con su familia horrible. Sé que está tan asustado de ser lastimado de nuevo que ha construido esta elaborada prisión para mantenerse a salvo del mundo. La ira de Marcus se encendió. ¿Y usted qué? Estaba llorando en mi cocina a las 2 de la mañana. ¿Cuál es su triste historia, enfermera Ruiz? Elena no retrocedió ante su tono. Mi historia triste es que mi esposo me dejó hace 3 años por su secretaria después de vaciar nuestra cuenta bancaria conjunta. Mi historia triste es que he estado trabajando 70 horas por semana tratando de pagar deudas que él acumuló a mi nombre. Mi historia triste es que tomé este trabajo no solo porque paga bien, sino porque viene con alojamiento, lo que significa que finalmente puedo subarrendar mi apartamento y tal vez, solo tal vez, estar libre de deudas en 2 años. Ella lo miró fijamente. Estaba llorando esta noche porque hoy es lo que habría sido nuestro 10º aniversario, y estaba pensando en cómo desperdicié 7 años de mi vida con un hombre que nunca me amó realmente, que solo me vio como conveniente hasta que algo mejor apareció. Así que sí, señor Whitmore, tengo mi propia historia triste. La diferencia es que yo sigo luchando, sigo trabajando, sigo tratando de reconstruir mi vida. Usted solo se rindió y llamó investigación. Las palabras de Elena golpearon a Marcus como bofetadas físicas, y por primera vez en 5 años sintió algo quebrándose dentro de él, no su falsa parálisis, sino algo más profundo, la armadura de cinismo y autocompasión que había construido alrededor de su corazón. «Tiene razón», dijo él finalmente, su voz apenas un susurro. «He estado desperdiciando mi vida. He estado escondiéndome». Elena se suavizó ligeramente. «Mire, no voy a decirle qué hacer. No es mi lugar, pero si me pregunta mi opinión profesional, y no tan profesional, usted necesita decidir qué quiere hacer con esta información que ha reunido. ¿Quiere seguir siendo un hombre amargado en una silla de ruedas falsa? ¿O quiere levantarse, literal y figurativamente, y construir una vida real?» Marcus la miró.
Esta mujer que lo había conocido por menos de un día, pero que ya lo había visto más claramente que cualquiera en años. ¿Qué haría usted? Elena se puso de pie, recogiendo su taza de té. Yo elegiría vivir, porque la alternativa, vivir a medias, fingir, esconderse, eso no es vida en absoluto, es solo una muerte lenta y autoimpuesta. Ella caminó hacia la puerta. Luego se detuvo. Una cosa más, señor Whitmore. Su secreto está a salvo conmigo. No porque apruebe lo que está haciendo, sino porque entiendo el dolor que lo llevó ahí. Pero espero que eventualmente encuentre el coraje para liberarse de esta prisión que ha construido. Se merece más que esto. Todos lo merecemos. Y con eso se fue, dejando a Marcus solo en la cocina con sus pensamientos y la incómoda realización de que esta enfermera pobre en su uniforme gastado había visto directamente a través de todas sus defensas hasta el hombre roto que se escondía debajo. Los días se transformaron en semanas con una nueva dinámica extraña entre Marcus y Elena. Ella mantenía su papel profesional perfectamente durante el día, cuando otros estaban presentes, tratándolo exactamente como una enfermera trataría a un paciente paralizado. Pero en las noches, cuando estaban solos, la pretensión desaparecía lentamente como niebla bajo el sol. Marcus comenzó a salir de su habitación por las noches, encontrando a Elena en diferentes partes de la casa. A veces en la biblioteca leyendo libros médicos que estudiaba para su certificación de enfermera especializada, a veces en la cocina preparando comidas simples, porque la comida de chef personal que Marcus tenía durante el día era demasiado elaborada para su gusto. Hablaban durante horas sobre todo y nada, sobre la infancia de Marcus, creciendo con presión constante para tener éxito, sobre cómo Elena había elegido enfermería porque quería ayudar a personas, pero había descubierto que el sistema de salud hacía eso cada vez más imposible. Marcus le contó sobre Jennifer, no la versión santificada que había presentado al mundo, sino la verdad completa. Cómo habían tenido un matrimonio real con peleas y reconciliaciones, cómo a veces ella lo frustraba con su necesidad de aprobación social, cómo él la había amado ferozmente a pesar de sus imperfecciones, porque ella era la única persona que parecía verlo como humano en lugar de una máquina de hacer dinero. Elena compartió su propia historia de matrimonio fallido, cómo había ignorado señales de advertencia porque quería desesperadamente creer en el cuento de hadas, cómo la traición la había dejado no solo financieramente arruinada, sino dudando de su propio juicio sobre las personas. Una noche, aproximadamente un mes después de que Elena llegara, Marcus hizo algo que no había hecho en 5 años. Invitó a alguien a entrar a su gimnasio secreto. Elena lo siguió a través de la puerta oculta en su armario, sus ojos ensanchándose mientras veía el equipo de ejercicio de grado profesional, las pesas, la caminadora, la evidencia innegable de que Marcus había estado manteniendo activamente su físico durante todos estos años. «Esto es increíble», dijo ella caminando alrededor del espacio, y también completamente loco. «¿Sabe cuántas personas darían cualquier cosa por tener acceso a este tipo de equipo? Y usted lo usa en secreto en medio de la noche, como si fuera algo de lo que avergonzarse». Marcus se encogió de hombros, sintiéndose repentinamente defensivo. «Es mi secreto. Mi elección». Elena se volvió hacia él. «No, es su prisión. Es la prueba física de que ha estado castigándose durante 5 años, manteniéndose en forma, pero negándose a vivir realmente, preparándose para una vida que se niega a vivir». Ella se acercó a él. «Marcus, ¿puedo preguntarle algo? Cuando se levanta cada mañana y vuelve a esa silla de ruedas, cuando finge no poder sentir sus piernas, cuando deja que las personas lo empujen y lo ayuden con cosas que puede hacer perfectamente usted mismo, ¿cómo se siente?». Marcus consideró la pregunta. «Honestamente, me siento seguro», admitió. «Me siento protegido. Mientras esté en esa silla nadie puede pedirme nada, nadie puede esperar nada de mí, nadie puede decepcionarme porque ya estoy en el peor estado posible». «¿De qué tiene tanto miedo?», preguntó Elena suavemente. Marcus se volvió caminando hacia la caminadora y pasando su mano sobre ella. «Tengo miedo si dejo ir este engaño, si vuelvo al mundo real, descubriré que Jennifer tenía razón sobre mí». Elena frunció el ceño.
¿Razón sobre qué? En nuestra última pelea, antes del accidente, ella dijo que yo usaba el dinero y el trabajo como excusas para no conectarme realmente con las personas. Dijo que tenía tanto miedo de que la gente me amara solo por mi dinero, que me aseguraba de que fuera lo único que pudieran amar sobre mí, que me había convertido en mi riqueza y no había nada más debajo. Marcus sintió las lágrimas amenazando, las primeras lágrimas reales en 5 años. ¿Y si tenía razón Elena? ¿Y si bajo toda esta farsa, bajo el dinero y la mansión y el engaño elaborado, no soy nadie, solo un hombre vacío que ni siquiera puede mantener viva a su propia esposa? Elena cruzó la habitación y hizo algo que nadie había hecho en años. Lo abrazó, simplemente lo envolvió en sus brazos y lo sostuvo mientras él finalmente se derrumbaba. Marcus lloró en los brazos de Elena durante lo que podrían haber sido minutos u horas, años de dolor y culpa y soledad, derramándose en sollozos que sacudían todo su cuerpo. Ella no dijo nada, solo lo sostuvo, sus manos frotando círculos suaves en su espalda, su presencia sólida y reconfortante, de maneras que no había experimentado desde la muerte de Jennifer. Cuando finalmente pudo hablar de nuevo, su voz salió ronca. ¿Por qué es amable conmigo? Debería despreciarme por esto. Elena se apartó ligeramente para poder mirarlo a los ojos. Porque reconozco el dolor cuando lo veo. Porque he estado en lugares oscuros donde las únicas formas de sobrevivir parecían ser construir muros o rendirse completamente. Porque a pesar de este engaño elaborado y tonto, veo a un hombre que está desesperadamente tratando de encontrar algo real en un mundo que se siente falso. Ella tocó su mejilla suavemente, y porque, aunque sé que probablemente no debería, me estoy preocupando por usted, Marcus Whitmore. El hombre real, no el multimillonario en la silla de ruedas, sino el hombre que lee poesía a las 3 de la mañana, que dona secretamente a organizaciones benéficas bajo nombres falsos, que llora por una esposa que perdió hace años y no puede perdonarse a sí mismo por no salvarla. Marcus sintió algo moviéndose en su pecho, algo que no había sentido en tanto tiempo que casi había olvidado su nombre. Esperanza. Elena, susurró. No sé cómo salir de esto. He estado fingiendo durante tanto tiempo que no sé cómo dejar de hacerlo. Ella sonrió suavemente. Entonces supongo que es bueno que tenga una enfermera, porque los enfermeros son expertos en ayudar a las personas a aprender